Y grabar. Me gusto para mí poder estar el día de hoy, en esta mañana tan hermosa, compartiendo con ustedes este tema que realmente me encanta, que es el ingreso residual contra el ingreso lineal. Y como siempre, ya saben que me encanta iniciar con una frase. El día de hoy voy a iniciar con esta frase de John Rockefeller: no tengas miedo de renunciar a lo bueno para perseguir lo grandioso. Una frase súper fuerte que me encanta. Y vamos a iniciar con el ingreso residual. Más del 90% de las personas en el mundo vive de un ingreso lineal. ¿Y qué es el ingreso lineal? Bueno, pues es vender o dar tiempo a cambio de dinero, que es lo que normalmente hacemos la mayoría de las personas, la mayoría de la población. Y efectivamente, como dice esta imagen, si trabajamos, cobramos, y si no trabajamos, no. ¿Y qué actividades entran en esta parte del ingreso lineal? Bueno, pues es los empleados, obviamente, los que van, entregan su tiempo, 8, 10 horas, 12, y reciben una gratificación en dinero. Pero también entran los autoempleados, que son las personas que decidieron emprender un negocio, que decidieron tratar de ser sus propios jefes, pero en realidad se convierten en sus propios empleados. ¿Y qué sucede aquí? Que si el dueño del negocio no va y abre el negocio, bueno, pues este día no hay ventas o a lo que se dedique, y por lo tanto no hay un ingreso de dinero. O que tiene que estar ahí para que suceda este ingreso de dinero. Así es que volvemos a lo mismo y solo convertimos pasar empleados a autoempleados, recibiendo de la misma manera un ingreso lineal. Y entramos a esto que dice Robert Kiyosaki, que es la carrera de la rata, en el cual se vuelve un círculo, porque trabajamos para tener dinero, para poder pagar deudas, o para, yo diría, para sobrevivir, pero nuevamente nos quedamos sin dinero, tenemos que trabajar para volver a tener dinero, para estar en este círculo, sobrevivir, y es un círculo que no termina jamás, y Robert Kiyosaki le llama la carrera de la rata. Tenemos esta gráfica que no puede estar más clara sobre el ingreso lineal. Estamos en la edad productiva en la cual sí podemos tener incrementos de ingresos. ¿Por qué? Porque a lo mejor cada año me incrementan un poquito y puedo tener un poquito más de salario. O ya tuve un ascenso, incremento mis ingresos, pero ¿qué pasa si me despiden de mi trabajo? Totalmente quedo sin ningún ingreso, porque ya dijimos que el ingreso lineal es intercambiar tiempo por dinero. ¿Y qué pasa en la edad de retiro? A lo mejor ahorita todavía algunas personas están alcanzando a que tengan un ingreso por retiro, una jubilación, pero ¿qué pasa con esa jubilación? Bueno, les están pagando lo que pagaban hace 10 o 20 años atrás. ¿Qué quiere decir? Que no pueden tener una calidad de vida como la que estaban llevando cuando estaban en su edad productiva. Pero aún peor para nosotros, porque ya definitivamente no aspiramos a ninguna jubilación. ¿Qué quiere decir? Que cuando lleguemos a la edad de retiro, pues simplemente nos vamos a quedar sin un ingreso si no tomamos medidas desde el día de hoy. Pero gracias a Dios, gracias a la vida, que existe el ingreso residual, que este maravilloso ingreso residual me encanta, porque es generar dinero que no depende de mi tiempo. Mientras en el ingreso lineal, si yo no estoy en ese tiempo, no genero dinero. Bueno, en el ingreso residual, no importa que yo esté dedicando mi tiempo a la generación de este dinero, el dinero sigue generándose en automático. Los ingresos residuales precisamente son los que se continúan recibiendo después de que el trabajo está hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que construir solo una sola vez, obviamente bien hecho, algo para yo poder seguir recibiendo, inclusive incrementando mis ingresos con el tiempo. ¿Y qué actividades incluye esto? Bueno, pues las regalías de libros, de películas o de canciones. Juan Gabriel, que yo creo que todos conocemos, es un cantautor, o fue un cantautor, ya no está con nosotros en esta tierra, ya no está en la vida, pero alguien sigue recibiendo dinero por
todas las canciones que él compuso. A esto se le llama regalías porque se transmite de generación en generación. Mi esposo Pedro Palacios tiene un amigo que es compositor también. No sé qué edad tiene, ya está grande, pero yo lo veo que él sigue viviendo de las canciones que compuso siendo joven. Entonces, qué fabuloso, ¿no? Pero desafortunadamente no todos tenemos talentos que son necesarios para poder tener alguno de estos ingresos. Pero también hay ingresos de regalías que provienen de bienes raíces, de inversiones, de patentes o de redes de mercadeo, que es precisamente la industria que estamos nosotros. Una franquicia suena fabuloso y vamos a hablar, por ejemplo, de Burger King, pero se requieren millones para poder tener una franquicia y yo estoy segura que la mayor parte de la población no tenemos millones para invertir en una franquicia. Patentes, pero que realmente requieren una gran cantidad de inversión también para poder tener estas tecnologías que pudiéramos tener en el mercado. Entonces, redes de mercadeo, según explica Robert Kiyosaki en el cuadrante del flujo de dinero, bueno, pues es una de las mejores formas de poder generar ingresos residuales porque requiere una muy baja inversión y podemos tener ingresos millonarios. Obviamente depende de lo que nosotros estemos dispuestos a dar a cambio. Y me encanta también esto que dice mismo Robert Kiyosaki, dice que la industria de mercadeo en red proporciona ingresos residuales y es reconocido por muchos expertos y empresarios como uno de los modelos de negocios de más rápido crecimiento en el mundo. Sí hay más fuentes que nos pueden generar ingresos residuales, pero definitivamente redes de mercadeo es lo mejor. Vimos la gráfica del ingreso lineal y aquí tenemos la gráfica del ingreso residual, que puede ser una comparación excelente. Y si nos fijamos hablando específicamente de redes de mercadeo, pues tenemos una fase de construcción. Pero hablando del ingreso residual en redes de mercadeo, obviamente esa fase de construcción la terminamos y el ingreso residual sigue creciendo y sigue creciendo. Y por supuesto que lo vamos a transmitir de generación en generación. Y esto realmente es fabuloso. Me encanta este ejemplo, este ejercicio que vamos a ver ahora del ingreso lineal contra el residual. Y vamos a poner como ejemplo un empleo tradicional. Vamos a suponer que trabajamos 50 horas a la semana. Esas 50 horas las vamos a multiplicar por 50 semanas que tiene el año, ya quitando días festivos, vacaciones y todo eso. Vamos a dejarlo en 50 semanas del año. Esto nos da 2.500 horas de trabajo por año. Si lo multiplicamos por 40 años, que es aproximadamente lo que se requería para jubilarse en los tiempos que había jubilación, bueno, pues esto nos da 100,000 horas trabajadas en toda nuestra vida para, antes que se esperara una jubilación, aspirar aún a la mitad de lo que estaba ganando en ese tiempo, pero les vuelvo a repetir, ahora ya no aspiramos a una jubilación. Sin embargo, en el ingreso residual vamos a poner exactamente el mismo ejemplo, enfocado a redes de mercadeo. Si nosotros tenemos 100 personas en nuestra organización, que cada una trabaja 5 horas por semana, así es, solo 5 horas por semana, bueno, esas 100 personas a la semana, contándome a mí misma, estaríamos trabajando 500 horas por semana. Estas 500 horas las multiplicamos por 50 semanas que tiene el año, son 25,000 horas de trabajo por año. Y aquí no lo vamos a multiplicar por 40, lo vamos a multiplicar por 4 años. Y esto me da 100,000 horas de trabajo, pero en solo 4 años. ¿Qué quiere decir? Que muy probablemente yo en 3, 4, 5 años puedo estar jubilándome en la industria de las redes de mercadeo, mientras que con el ingreso lineal es posiblemente que no me voy a jubilar ni con 40 años de trabajo. Y lo vemos en la realidad. ¿Cuántas personas grandes vemos en las tiendas, en los supermercados, que están poniendo nuestro mandado en bolsas porque necesitan un ingreso más para vivir? ¿Por qué? Porque no lograron tener un ingreso para su jubilación. Anoche estaba leyendo unos artículos y me topé con 2 artículos específicamente de la revista Forbes. En uno habla Robert Laura, que es parte de esta revista de Forbes.com,
Y decía que redes de mercadeo, el artículo está inmenso y no les voy a platicar todo, pero hablaba específicamente que las redes de mercadeo es la mejor opción y tal vez la única que existe para poder pensar en un plan de retiro o en una jubilación. Pero también me llamó mucho la atención que precisamente en otro artículo, no les puedo pronunciar el apellido porque Mordocoutas, algo así es, escribió un artículo en Forbes. Él es director del Departamento de Economía del UPost en Nueva York y aparte es profesor de la Universidad de Columbia y es autor de varios artículos. Bueno, él hace la misma referencia que Robert Laura respecto a las redes de mercadeo y poder conseguir una jubilación. O sea, hablan de que ya es la única opción que tenemos para poder tener una jubilación muy digna. Y me encanta también esta frase de John Rockefeller, que sé que han escuchado muchísimas veces. Prefiero ganar el 1% del esfuerzo de 100 personas que el 100% de mi propio esfuerzo. Y aquí quiero detenerme un poquito y quiero platicarles de manera muy breve mi historia. Y bueno, yo no sé si a alguien de ustedes les pasó, pero a mí desde pequeña me dijeron, tienes que estudiar para que puedas conseguir un muy buen empleo, para que puedas ganar muy buen dinero. Entonces, efectivamente eso hice, pero mi familia o yo provengo de una familia no de muy buenos recursos, de clase media baja, se puede decir. Y como yo tenía grabado en mi mente que tenía que estudiar para poder tener una carrera y poder todo eso, ¿no? Bueno, pues yo tenía tan arraigado eso que después de terminar la preparatoria no había ingresos para poder estudiar la universidad. Entonces lo que hago es que consigo un trabajo para poder hacerlo, entonces trabajo y estudio, lo que me hacía que tenía que dormir 3 o 4 horas cuando bien me iba para poder ir a mi trabajo, ir a la escuela y termino la universidad, obviamente pensando en que voy a tener un gran trabajo. Afortunadamente me ofrecen algo que en ese momento para mí era buenísimo, pero de pronto me doy cuenta de lo que yo creo que muchos de ustedes se han dado cuenta. Entre más alto rango o nivel tienes en una empresa, es más el tiempo que te exige. Entonces, yo llegué a un momento en el que únicamente descansaba un día cuando me iba bien y lo único que quería era dormir, era descansar, era estar en mi casa. Entonces, de pronto pensé, dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿realmente esto es vivir? Y yo en mi inteligencia de ese momento dije, voy a poner un negocio porque quiero ser dueña de mi propio tiempo y quiero generar un ingreso que me permita hacer un sinfín de cosas, no aprovechar o recuperar todo el tiempo que había perdido en ese empleo. Pero que creen, únicamente estaba cambiando la forma de generar un ingreso lineal, porque obviamente cuando iniciamos un negocio, pues hay que estar gran parte del tiempo en ese negocio para que funcione, o toda la parte o más de la parte que invertía siendo empleada. Entonces, bueno, pues empiezo a cambiar mi ingreso, pero obviamente un negocio tradicional no da los ingresos que uno piensa en los primeros años y llegó el punto en que todos mis ahorros se habían acabado. Yo necesitaba seguir haciendo inversión porque esto seguía creciendo, pero llega el punto en que no tengo ni para la gasolina. Y en otra ocasión les contaré la historia completa, pero llega a mi vida redes de mercadeo. Nunca había creído en redes de mercadeo. Empiezo a investigar, investigar, investigar. Me encuentro un artículo de la Universidad de Harvard que dice que, bueno, las redes de mercadeo te subes ahora o mañana, pero tarde o temprano vamos a estar ahí. Y me llamó mucha la atención y se me quedó grabadísimo una parte donde decía que si te encuentras una empresa la cual está iniciando o está empezando a ser creada, ni lo pienses, súbete, obviamente con ciertos puntos que hay que analizar, pero dice, ni lo pienses, súbete, porque es muy probable que jamás vuelva a pasar por tu vida. Yo cuando leí ese artículo, bueno, yo estaba iniciando en otra empresa, en la primera empresa que manejó el primer activador del doctor McCord, y al año, poquito más del año aproximadamente, me llaman para hablarme de Actives y de verdad que no puedo expresar la emoción que sentí en ese momento, pero por supuesto que me acordé de ese artículo de la Universidad de Harvard y no lo podía creer. Muchísimos sentimientos encontrados y hoy esto es una realidad y hoy, gracias a Dios, estamos disfrutando de la bendición de ser partícipes de una oportunidad única que jamás va a volver a suceder en nuestras vidas. Eso es un poquito de mi historia y por supuesto
que Actives es lo mejor que nos pudo haber sucedido a todos los que estamos aquí. El ingreso lineal para mí es como una montaña que está sumamente pronunciada y que tenemos que ir subiendo sin el equipo necesario para que nos pueda facilitar esta subida. Y el ingreso residual, por supuesto, es tener todo el equipamiento, inclusive esta propulsión que se ve aquí en la pantalla y que podemos realmente poder subir de una manera mucho más rápida. Ya para despedirme quiero decirles esto, si entendiéramos realmente el poder del ingreso residual, si pudiéramos ver un poco más allá, dice Jim Rohn que el problema con el ser humano de que no alcancemos nuestras metas es que no podemos ver a largo plazo, que no podemos ver lo que nos espera en 5 años, en 2 años, en 3 años, pero que si pudiéramos ver un poco más allá, podríamos atravesar muros de ladrillos para obtenerlo, muros de concreto, muros de lo que sea, haríamos lo que fuera para poder ir tras ese ingreso residual. Estamos realmente en la oportunidad de nuestras vidas, estamos realmente creando un ingreso que nos va a permitir y les va a permitir a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos disfrutar de este trabajo que estamos realizando hoy. Solo hay que poder ver un poco más allá para poder poner el enfoque y poder dar la acción necesaria que se requiere para poder tener realmente un ingreso residual estable. Me despido con esto. Para hacer dinero mientras dormimos, primero debemos hacer dinero sin dormir. Así es que vamos con todo el impulso, con toda la acción, con toda esa fuerza y con toda esa energía a construir nuestro negocio de Actives y poder crear este gran ingreso residual. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Meche.